¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Alejandro Reyes y en el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo informe diario del mercado cripto en el que vamos a comentar el gran rebote que hemos visto en el día de hoy en el mercado cripto, con Bitcoin recuperando los $96.000 después de ayer incluso romper a la baja los 90.000. Así que en este vídeo vamos a analizar la situación técnica de Bitcoin a corto y medio plazo, planteando los escenarios que se nos abren a partir de ahora y los ajustes que yo pienso que voy a hacer durante estos próximos días en mi portafolio. Así que vídeo muy importante. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap, viendo un poco cómo están los precios en el día de hoy. Y lo primero que nos encontramos en CoinMarketCap es una subida de más del 5% en el Global Crypto Market Cap, que recupera los 3.3 trillones y asciende hasta los 3.32. Si bajamos un poquito, vamos a Bitcoin recuperar casi un 6% la caída de ayer, situándose ahora mismo en los 96.400, mientras que Ethereum sube casi un 5% hasta los 3.200. Luego, en el panorama de las altcoins, si bien ayer veíamos caídas más fuertes en las altcoins que en Bitcoin y Ethereum, cuando se recupera el mercado suele ocurrir exactamente lo mismo, pero a la inversa, donde las altcoins recuperan más rápidamente que Bitcoin y Ethereum porque la caída previa ha sido más pronunciada. Y por eso vemos pues hoy subidas del 8% en XRP, del 9% en Dogecoin y alguna que otra subida como la de Chainlink también del 8% y muchas de ellas recuperando entre un 3, 5, incluso un 6% en el día de hoy. Entonces, lo primero de todo, ¿qué ha provocado este rebote? ¿Vale? Lo que aparentemente lo ha provocado ha sido esa noticia que salió ayer que decía que Donald Trump va a emitir una orden ejecutiva relacionada con las criptomonedas en el primer día de su llegada a la Casa Blanca, que va a ser la semana que viene, el 20 de enero. Y lo que decían también estas fuentes, que eran del Washington Post, es que iba a cubrir un poquito la regulación que todavía no existe en el mercado cripto y que sobre todo iba a eliminar una ley en concreto que lo que hace es obligar a los bancos y a las instituciones financieras a declarar o a poner en sus balances las criptomonedas, los criptoactivos que poseen como liabilities y no como assets, ¿vale? Entonces, querían hacer un par de modificaciones en esa regulación que fue aprobada previamente en los años anteriores por la administración de Biden y que puede ser un comienzo o por lo menos una seña del mandato que va a tener Trump y las políticas que va a hacer más amigables y más favorables al mercado cripto. Así que eso fue una noticia bastante bullish. Yo personalmente no me parece tan bullish porque creo que esto ya debería estar descontado. Ya viene diciendo Donald Trump que va a hacer leyes pro cripto y regulaciones pro cripto. Entonces yo creo que esto, la verdad, este rebote tampoco es que me haya convencido del todo porque esta noticia tampoco es una locura y aquí podéis ver cómo cambia el sentimiento de bajista alcista y de alcista bajista en cuestión de horas y con noticias que tampoco tienen tanto peso realmente. No son unos tipos de interés más altos de lo esperado, no es una caída de la inflación más pronunciada de lo esperado, sino que es básicamente Trump aparentemente sacando unas órdenes ejecutivas que favorecen a las criptomonedas en el primer día de su mandato, que en realidad da igual si es el primer día o la primera semana o en el primer mes. Entonces, la verdad es que este rebote no me ha gustado tanto como creo que le está gustando a gran parte del mercado. Y bueno, en parte también es por la situación que tenemos a nivel técnico, ¿vale? Que la quería comentar hoy un poquito más en profundidad en Bitcoin para que entendáis un poquito el planteamiento que estoy haciendo yo con mi portafolio y el que estamos haciendo en mi grupo privado de inversores. Entonces, lo primero es analizar el big picture, ¿vale? Un poquito más el medio largo plazo, y aquí sí que vengo diciendo que estoy muy pero que muy alcista. Veníamos de una primera subida en este ciclo desde mi punto de vista aquí desde finales de 2023, una subida muy buena que duró desde prácticamente octubre del 23 hasta marzo del 24, una subida aproximadamente de 6 meses más o menos, y luego tuvimos también otro periodo durante 6 meses aproximadamente en los que vimos correcciones muy lentamente, una caída correctiva, un movimiento de consolidación tras este primer movimiento en el comienzo del ciclo alcista, y luego ya con la victoria de Trump entrando en octubre, en noviembre sobre todo de este 2024, ya vimos la ruptura de este canal bajista, que era, como digo, este movimiento de consolidación y un poco de acumulación. Y subimos al alza muy fuertes hasta marcar este máximo histórico aquí en $108.000. Y ahora yo lo que pienso es que a medio plazo podemos ver un periodo de consolidación parecido al que vimos entre
marzo de 2024 y septiembre de 2024, que no tiene por qué ser tan largo, no tiene por qué durar 6 meses, puede durar 5, 4, 3 o incluso 2, pero sí que considero que un movimiento de consolidación, ¿vale? Un poquito de corrección es sano técnicamente de cara al siguiente movimiento alcista, que creo que vendrá en el, pues a finales del Q1 o incluso en el Q2 de este 2025. Creo que llegará, no creo que este sea el pico del ciclo alcista, sigo muy alcista de cara al medio y largo plazo, sobre todo en este 2025 con el Bitcoin, pero creo, como digo, que en el corto plazo podemos ver caídas correctivas, por ejemplo, pues iniciar un movimiento de consolidación de este estilo y luego ya iniciar el siguiente movimiento alcista. Recordemos que los años post-halving, como este 2025, como ya también lo fue en 2021 y en 2017, solemos tener la mitad del año alcista y la mitad del año bajista en cuanto a retornos mensuales, es decir, 6 meses normalmente son bajistas y 6 meses son alcistas, pero obviamente los alcistas suelen ser bastante más alcistas o bastante más potentes que los bajistas y por lo tanto normalmente suele ser un año de muy buenas rentabilidades y por eso creo que podemos tener periodos a corto plazo de corrección que me cuadran mucho con el escenario también macroeconómico y fundamental a medida que se acerca la investidura de Trump y por eso creo que podemos a corto plazo ver correcciones y más a medio plazo ver el siguiente impulso alcista. Esto a medio plazo, ¿vale? Entonces teniendo en cuenta que a medio plazo estoy muy alcista, creo que vamos a ir a ver nuevos máximos históricos en Bitcoin. Vamos a ver un poco más el corto plazo y por eso vamos a bajar al gráfico de 4 horas para analizar un poquito el movimiento que estamos viendo aquí desde mediados finales de noviembre, ¿vale? En mediados finales de noviembre pues vimos pues la continuación de este movimiento alcista que empezó con la victoria de Trump aquí el 4 de noviembre, que pasamos de $67.000 aquí el lunes 4 de noviembre a incluso pues llegar a los 92.000 en cuestión de nada, en cuestión de una semana, una subida del 40% que siguió pues subiendo hasta el 16 de diciembre en una subida más o menos de 42 días que pues provocó una subida del 60% en Bitcoin, pero como veis esta subida inicial fue mucho más vertical que luego esta que se formó durante las últimas 4 semanas de este movimiento, que es este canal ascendente que lo que hace es mostrar una desaceleración de esta subida y por tanto esto es básicamente una cuña ascendente dentro de una tendencia alcista que por teoría del análisis técnico si se rompe a la baja como ha sucedido aquí, lo normal es ir a visitar este punto que es donde comenzó aquí esta cuña ascendente, ¿vale? Entonces lo normal a nivel técnico sería ir a visitar tarde o temprano los 85.000 ya que hemos roto previamente a la baja esta cuña ascendente, ¿vale? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta en el gráfico, que tenemos esta cuña ascendente que al haberla roto aquí el 19 de diciembre lo más probable es que tarde o temprano vayamos a visitar este comienzo de la cuña, que son los 85.000, que es un nivel donde está la mayor liquidez. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que aquí desde prácticamente finales de noviembre, si lo analizamos en 4 horas, vamos a identificar un rango lateral muy claro que va desde los 99.600 hasta los 91.500, siendo esta última zona, la de los 91.500, 92.000, una zona de soporte muy, muy fuerte en Bitcoin, donde hemos rebotado al alza en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 ocasiones, siendo la séptima la de ayer, en la que por primera vez bajábamos por debajo de los $90.000, recogíamos la liquidez aquí en los 89.000 y de nuevo nos metíamos otra vez en el rango lateral. Y esto es un movimiento parecido al que hicimos a la inversa el lunes anterior, el lunes 6 de enero, en el que veíamos cómo pues Bitcoin rompía al alza este rango lateral, llegábamos incluso a los 2.600, pero enseguida veíamos un giro en la tendencia y nos volvíamos a meter en el rango lateral y eso fue pues básicamente una falsa ruptura, ya que no tuvimos continuación. Para ver una continuación necesitamos por lo menos en gráfico diario ver un par de velas diarias más por encima de la zona alta del rango y no fue así, nos metimos otra vez una vela envolvente de nuevo en el rango y lo mismo ocurrió ayer a la inversa, bajamos aquí hasta los 89.000 bajos, tomamos la liquidez y enseguida volvimos al rango, entonces no consolidamos, no confirmamos esta ruptura a la baja, pero ojito que una vez que se rompe un nivel tan importante como era el de los 91.000 y sobre todo psicológicamente el de los 90.000, creo que gana un poco de más enteros que acabemos rompiendo este rango a la baja y vayamos a visitar el siguiente nivel, que proyectando el rango sería ir a buscar los $85.000, que también
pues converge un poco esa teoría con la de la cuña ascendente, que al haberse roto aquí el 20 de diciembre, pues nos proyectaría esta bajada hasta los 85.000. Entonces, yo, como digo, a medio plazo ya lo he dicho que creo que no hemos llegado al final del ciclo alcista. Creo que vamos a ver niveles superiores al 110.000 en Bitcoin, incluso podemos llegar a 120, 130 o incluso 140.000 dólares. Eso es un ciclo normal. Si tenemos la situación en la que se da un super ciclo alcista del que habla mucha gente, en el que los institucionales van a llevar el precio de Bitcoin incluso a precios mucho más altos por encima de los 200.000, pues bueno, mejor que mejor, pero mi escenario base es uno en el que Bitcoin marque su top entre 120 y 140.000 en este ciclo y por tanto creo que todavía queda mucha subida en este 2025, pero como acabo de comentar, a corto plazo creo que lo más probable es que veamos una caída en el precio del Bitcoin, tampoco muy pronunciada. Creo que lo normal sería ir a visitar por lo menos la zona que va desde los 80 hasta los 85.000 dólares y que a medio plazo técnicamente sería una caída muy sana para recoger toda esta liquidez que se ha dejado por aquí, coger más impulso alcista y empezar ya el siguiente movimiento que nos lleve hacia nuevos máximos históricos. Y si lo vemos en términos de porcentajes de corrección, vemos que una caída hasta esta zona sería una caída desde máximos de menos del 25%, lo cual no es nada para Bitcoin dentro de un mercado alcista. Hemos visto dentro de un mercado alcista correcciones de Bitcoin del 20, 30 o incluso del 40%, acercándose mucho al 50%, así que esto no me preocuparía nada, es ruido dentro de lo que tenemos del ciclo alcista de Bitcoin y por eso creo que ahora mismo lo mejor que podemos hacer con el portafolio es tener siempre un porcentaje de entre el 20 y el 35% en cash, por si acaso a corto plazo se nos da el escenario que bajamos a recoger la liquidez aquí en los 85.000. En ese caso creo que veríamos una subida bastante fuerte en la dominancia, en la que si ahora mismo estamos en los pues en 84.5%, creo que una bajada de Bitcoin hasta los 85.000 o incluso por encima más abajo, creo que llevaría otra vez a la dominancia por encima del 60% y por tanto las altcoins sufrirían bastante y veríamos una corrección de entre el 20 y el 40% en muchas de esas altcoins y por tanto todas caerían y las que tienen mejor fundamentales dentro de también narrativas muy alcistas nos darían una muy buena oportunidad para entrar. Entonces, ojito con eso porque yo creo que ahora mismo es muy importante mantener un porcentaje de cash. No digo nunca, obviamente, vender todo esperando una caída de Bitcoin para comprar todo más bajo, porque ahí corres un riesgo enorme de que esta caída no suceda y directamente nos vayamos para arriba, que es un escenario que yo considero que no es tan probable como el primero, pero que puede suceder perfectamente. Así que eso es como lo estoy ahora mismo adoptando un poquito mi portafolio, controlando bastante el porcentaje de cash y también valorando un cambio en la base del portafolio que os comentaré también en el vídeo de mañana. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta explicación de cómo veo el mercado a corto y medio plazo, cómo estoy ajustando mi portafolio en base a eso y espero que os haya servido. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos mañana en el siguiente y os mando un fuerte abrazo para todos.